Muy buenas tardes, queridos hermanos, líderes del sacerdocio del área. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes y en especial en esta ocasión en que vamos a hablar de temas tan relevantes, tan útiles y tan necesarios para la marcha del sacerdocio en nuestras unidades. En esta oportunidad yo voy a hablar acerca de llaves del sacerdocio, voy a hablar acerca del poder del sacerdocio y particularmente del rol que deben cumplir los presidentes de quórum y los líderes de los grupos de sumos sacerdotes. A mí me gusta mucho la descripción o la definición que el manual 2 entrega acerca de lo que es el sacerdocio. Dentro de las muchas definiciones que encontramos en nuestros manuales, en nuestros libros, esta quizá es la más sencilla, pero para mí es la más poderosa de todas. Dice simplemente, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Muchas veces a esta definición nosotros agregamos otros conceptos, tales como que el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios delegada al hombre para llevar a cabo o trabajar en su obra, para trabajar por la salvación del género humano, y todo eso está bien. Pero independientemente de que el sacerdocio sea conferido, sea otorgado o no a los hombres, el sacerdocio sigue siendo básicamente el poder y la autoridad de Dios. El manual 2 continúa diciendo, el sacerdocio se confiere a los miembros varones de la iglesia que son dignos. Aquellos que poseen las llaves del sacerdocio dirigen la administración de las ordenanzas del Evangelio, la predicación del Evangelio y el gobierno del reino de Dios sobre la tierra. Todas esas son las funciones que tienen que ver con el sacerdocio. Lo recuerdo, están las llaves para dirigir la administración de las ordenanzas del Evangelio, de la predicación del Evangelio y del gobierno del reino de Dios sobre la tierra. El artículo de fe, número 5, dice, creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Esta sin duda es la característica principal de la época de la restauración. Todos sabemos que antes de que ella ocurriera, el mundo estaba en oscuridad espiritual precisamente porque el sacerdocio, la autoridad y el poder de Dios, incluidas sus llaves, no estaban sobre la tierra. En la sección 107 de Doctrina y Convenios, en el versículo 18 dice, el poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Todas las bendiciones espirituales de la iglesia. ¿Cuáles son estas bendiciones espirituales? Seguramente las que estamos más habituados a escuchar se relacionan, por ejemplo, con bendiciones de salud, bendiciones de consuelo, bendiciones de fortaleza. Cada ordenanza de salvación es una de estas bendiciones espirituales de la iglesia. Ordenanza de salvación y de exaltación. Cada ordenanza del templo, ya sea por los vivos o por los muertos. Y sin duda, la compañía del Espíritu Santo. El presidente Wilford Woodruff, refiriéndose a este don de contar con la compañía del Espíritu Santo, dijo, no hay don más grandioso, no hay bendición más grande ni testimonio más fuerte que se haya dado al hombre en la tierra. Este don, junto con las demás bendiciones espirituales que mencionaba antes, nos llegan por causa, por motivo de que el sacerdocio está restaurado sobre la tierra. Cada ordenanza abre la puerta a ricas bendiciones espirituales, nos dice el manual 2 también. Continuando con otro párrafo del manual 2, dice, refiriéndose ahora a las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Qué tremenda responsabilidad entonces para aquellos que reciben llaves del sacerdocio, porque son para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Sabemos que el Salvador Jesucristo posee todas las llaves del sacerdocio, pertenecientes a su iglesia, y ha conferido a cada uno de sus apóstoles todas las llaves que pertenecen al reino de Dios sobre la tierra. Los 70, por su parte, actuamos por asignación y por la delegación de autoridad de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. Y por otra parte, a nivel más local,
Las llaves del sacerdocio se confieren a los presidentes de templo, a los presidentes de misión, a los presidentes de estaca, de distrito, a los obispos, a los presidentes de rama y a los presidentes de quórum. Esta noche, en la congregación, hay presidentes de quórumes de élderes. Ustedes, hermanos, han recibido llaves del sacerdocio para presidir sobre los quórumes que han sido puestos bajo su cuidado. En la lámina que estamos viendo aparece en forma resumida el funcionamiento de una presidencia de estaca, incluyendo el sumo consejo y la formación de los comités que deben estar organizados de la siguiente forma. El presidente de estaca preside el llamado Comité del Sacerdocio de Melquisedec de la estaca, con uno de sus consejeros actuando como vicepresidente. Algunos miembros del sumo consejo son asignados para trabajar en este comité. En paralelo, el otro consejero preside el Comité del Sacerdocio Aarónico de la estaca. De esta manera, entonces, la obra del Señor, que está bajo las llaves que han sido delegadas en el presidente de estaca, se lleva adelante. En la sección 107, en el versículo 99, aparece una escritura muy conocida por todos nosotros, que dice: por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Todo varón debe aprender su deber. Y luego pone énfasis que debe trabajar, debe obrar, debe actuar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Y esta palabra diligencia que muchas veces utilizamos en la iglesia, ¿qué significado tiene? De todas las definiciones que yo he visto, la que más me gusta, la más completa para mí, es la que aparece en Predicad mi Evangelio. Ahí dice que la diligencia es el esfuerzo constante, uniforme, empeñoso y enérgico para hacer la obra del Señor. Es decir, la diligencia no solamente es la constancia, no solamente es la perseverancia, sino que también debe reunir condiciones de constancia, de esfuerzo, de empeño, de energía, y todo eso con el propósito de hacer la obra del Señor. El Elder Perry, en una reunión mundial de capacitación de líderes del año 2003, dijo: la responsabilidad principal del presidente de estaca es enseñar a los líderes del sacerdocio, a fin de que comprendan su deber y obren en el oficio al que hayan sido llamados. Presidentes de estaca que me están escuchando en esta noche, la responsabilidad principal de cada uno de ustedes es enseñar a los líderes del sacerdocio, a fin de que ellos comprendan su deber, como dice la Escritura de Doctrina y Convenio 107, y obren en el oficio al que hayan sido llamados. Ahora, ¿cómo puede llegar el presidente de estaca a enseñar a todos los líderes? ¿Cómo puede llegar a todos los presidentes de quórum de élderes, por ejemplo? A los líderes o directores de sumos sacerdotes. En esa misma capacitación mundial, el Elder Perry dijo: ¿cómo enseña el presidente de estaca a los líderes del sacerdocio Melquisedec? Mediante el comité del sacerdocio Melquisedec, él tiene maestros a los que podrá delegar esa responsabilidad de capacitar a los quórumes del sacerdocio. ¿Quiénes son estos maestros? Él mismo lo dice. Esos maestros que llevan el mensaje a los barrios y a los quórumes de la estaca son los miembros del sumo consejo. Entonces, es a través de los miembros del sumo consejo que pertenecen al comité del sacerdocio Melquisedec de la estaca que el presidente de estaca llega a cada uno de los presidentes de quórum a fin de enseñarle su deber. El Elder Perry continúa diciendo: un miembro del sumo consejo debe ser un líder con experiencia, digno de poseer una recomendación para el templo vigente, un buen maestro y un competente administrador. Esa es la manera entonces de llegar a capacitar, a enseñar a los presidentes de quórum. Miembros del sumo consejo que están hoy día reunidos en cada uno de los centros de estaca y distrito. El Señor espera que usted sea un líder con experiencia, que usted posea una recomendación para el templo vigente, que usted sea un buen maestro y sea un competente administrador, de manera que pueda hacer
las manos, los brazos de la presidencia destaca, a fin de capacitar debidamente a los líderes del sacerdocio de cada una de las unidades. Se nos ha enseñado que un quórum es una clase, es una hermandad y es una unidad de servicio. Yo quisiera referirme brevemente a cada una de estas características. Y piensen en cada uno de sus quórumes, presidentes. Una clase. Los miembros del quórum deben ser nutridos por la buena palabra de Dios. Y ahora me dirijo a los miembros del Sumo Consejo, teniendo presente lo anterior. Hermanos, ustedes deben velar, ustedes, los miembros del Sumo Consejo, que están asignados a capacitar a los presidentes de quórum, ustedes deben velar porque cada quórum tenga un maestro capaz, asignado para enseñar las doctrinas del reino. Cuando enseñamos y cuando aprendemos las doctrinas que el Señor nos ha dejado, estaremos preparados, estaremos motivados para hacer su obra. Un versículo muy hermoso se encuentra en el capítulo 31 de Alma, en el versículo 5, que dice: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Pero para poder poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, primero tenemos que obtenerla, primero tenemos que aprenderla. Porque la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, a hacer lo que era recto. En segundo lugar, un quórum es una o debe ser una hermandad. Hermanos, presidentes de quórum, velen porque cada miembro del quórum tenga un amigo. Y al decir esto, pienso aún en los menos activos. Ellos necesitan tener amigos. Ellos muchas veces no han regresado o no regresan a la iglesia pensando que van a ser extraños, pensando que nadie los va a conocer, o pensando que no van a encontrar la amistad y el cariño y el sentirse bienvenidos en su respectivo quórum. Lleguen a cada miembro del quórum. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, asistí a estando en la reunión de sacerdocio de un barrio, decidí ir con el quórum de élderes. Y me gustó y me impactó muy positivamente lo que sucedió al principio. El presidente quórum, antes de comenzar a dar el tiempo para la clase, él dijo: veo que hay algunos de nuestros hermanos que no están aquí hoy día. Y con la ayuda de los demás miembros del quórum, hicieron una lista en la pizarra con los nombres de los hermanos que no estaban presentes ese día. E inmediatamente pidió la cooperación de los que estaban allí, diciendo quién podría llamar o visitar hoy día mismo al hermano, el hermano 2, al hermano 3, que no está asistiendo en este momento. Se distribuyó en el trabajo y el presidente de quórum le dijo finalmente: les pido que durante la tarde me llamen y me den un breve reporte para saber qué pasó con este hermano. Tan simple. Y estoy seguro que eso debe haber tocado el corazón de alguno de esos que no estuvo presente. Quizás estaba enfermo, quizás no sabemos las razones por las que no estaban, pero había alguien preocupado por ellos. Esos pequeños detallitos nos harán sentir o le harán sentir a estos hermanos que siguen siendo parte de esa hermandad. Finalmente, un quórum debe ser una organización de servicio. Los quórumes deben concentrarse en proclamar el Evangelio, en perfeccionar a los santos y redimir a los muertos. Muchas veces cuando hablamos de unidad de servicio, tendemos a pensar en servicio como, no sé, ir a pintar una casa o ir a cortar el pasto o ayudar a alguien que se está mudando a bajar los muebles. Y está bien, eso es servicio. Pero un servicio quizás con mayúscula tiene que ver con estas funciones de proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos. A eso se refiere también este concepto de que el quórum es una organización de servicio. Deben concentrarse en ayudar y en fortalecer a cada miembro del quórum, e incluso deben reactivar a los candidatos a élderes y hermanar a los nuevos conversos. Miembros del Sumo Consejo, ustedes tienen la responsabilidad de velar porque el presidente de quórum o el líder de grupo comprenda su deber. Esta gráfica, similar a la anterior, solamente que aquí se ha agregado al final
el rol o la posición del presidente quórum de élderes y del líder de grupos sumos sacerdotes, nos muestra la manera en que el presidente Estaca llega a estos dos últimos líderes. Esta otra lámina muestra la manera habitual en la que vemos quizás el funcionamiento o la organización de un barrio o de una rama. Tenemos al presidente de estaca o distrito, el obispo, presidente de rama, luego una serie de oficiales, incluyendo el presidente de quórum, los presidentes y las presidentas de las auxiliares, el líder de sumo sacerdote, etc. Y todos ellos trabajando en bien de la familia. Y está bien, este ordenamiento, este esquema está bien, pero a mí me gustaría plantearlo de una manera diferente esta noche. Si tenemos la organización como se muestra ahora, el presidente Estaca, el obispo y el presidente quórum en paralelo, ambos trabajando por el bienestar del padre y él a su vez presidiendo sobre su familia, el presidente quórum o el líder sumo sacerdote según corresponda. Estos dos últimos trabajando con la obra de salvación, es decir, concentrados en la conversión, en la activación, en la retención. Cuando estos líderes están trabajando junto con sus respectivos quórumes por el bienestar de la familia, velando porque el padre tenga cubiertas sus necesidades de carácter espiritual o temporal, o ambas, vamos a permitir que el obispo pueda dedicarse a trabajar con una de sus principales responsabilidades, cuál es la juventud. Cuando el presidente quórum y el líder de grupos de sumos sacerdotes están enfocados en ayudar a los padres, a los poseedores de sacerdocio a resolver sus desafíos, están ellos trabajando para que el padre tenga empleo, pueda resolver algún problema, algún desafío que tiene con su familia, según corresponda. El obispo se va a sentir mucho más liberado para poder dedicar la mayor parte de su tiempo a trabajar con nuestros queridos jóvenes. Para ninguno de nosotros es un misterio, es una novedad que esta época que estamos viviendo es tremendamente desafiante para nuestra juventud. Los distractores que ellos tienen en todas partes, en la escuela, en la televisión, en internet, son tan poderosos. Satanás se está aprovechando de las circunstancias del progreso del mundo, de todas las maravillas que se han desarrollado, pero él ha introducido elementos dañinos, muy dañinos para nuestra juventud. Ellos necesitan del cariño, de la compañía, de la cercanía de su líder espiritual, de su obispo, además de sus padres, por supuesto. Pero cuando el obispo está tan ocupado resolviendo los temas que le corresponden al presidente de quórum y al director o al líder de sumos sacerdotes, y no le queda tiempo para atender a los jóvenes, estamos hipotecando su futuro y aún el futuro de la iglesia. Entonces, queridos presidentes de quórum, ustedes esfuércense por aprender su deber, y líderes sumos sacerdotes, aprender su deber y luego actuar y hacer y preocuparse personalmente por cada una de las ovejas que están en sus respectivos quórumes o grupos. De esa forma vamos a permitir que nuestros obispos puedan cumplir con el rol del cual tanto hemos hablado, pero que muchas veces aún no ha sido posible que ellos cumplan, dedicarse principalmente a la juventud. En el relato del joven José Smith, cuando él fue a la arboleda para orar, a fin de saber a cuál iglesia unirse, hay un par de palabras que son tan importantes. Cuando El Salvador le contestó que no se uniera a ninguna iglesia, le dio algunas de las razones. El Salvador comenzó a describir algunas de las características de los profesores de religión, de los sacerdotes, de los ministros. Le dijo que con sus labios lo honraban, pero su corazón lejos está de mí. Y al final le dice que ellos tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Es bien interesante que este versículo, en la parte final, en su expresión original, cuando el profeta lo registró en su idioma, en inglés, dice, es ligera y profundamente diferente. Dice, teniendo apariencia de divinidad, mas negando el poder de ella. Dijo que estos hombres, estos pseudo sacerdotes, tenían apariencia de divinidad, se presentaban como representantes de Dios, pero al mismo tiempo negaban el poder que se encuentra en la divinidad.
Nosotros tenemos, me pregunto yo, ¿solo apariencia de divinidad? Tenemos la organización divina, tenemos los quórumes, tenemos toda la estaca organizada, pero ¿tenemos el poder de Dios? En un discurso que el presidente Packer entregó el año 2010, él hace este tipo de preguntas. Él dice, nos ha ido muy bien al distribuir la autoridad del sacerdocio. Tenemos la autoridad del sacerdocio establecida casi en todas partes. Tenemos quórumes de élderes y sumos sacerdotes en todo el mundo. Pero la distribución de la autoridad del sacerdocio ha superado, creo yo, dice el elder Packer, presidente Packer, ha superado a la distribución del poder del sacerdocio. El sacerdocio no tiene la fuerza que debería tener, y no la tendrá, sino hasta que el poder del sacerdocio esté firmemente arraigado en las familias, como debería estarlo. Este comentario y las palabras del Salvador al profeta José Smith tienen mucho que ver con lo que está revelado en la sección 84 de Doctrina y Convenios, versículos 20 al 22, que dice, así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. ¿Recuerdan que el Salvador le dijo al profeta José Smith que tenían apariencia de divinidad pero negaban el poder? En sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Estamos trabajando, estamos enseñando a los miembros de nuestros quórumes para que algún día tengan la posibilidad de ver la faz de Dios y vivir. Estamos invocando el poder de la divinidad. Cuando practicamos, cuando llevamos adelante las ordenanzas, el poder de la divinidad se debe manifestar a los hombres en la carne. Es decir, como dice el presidente Packer, no debemos quedarnos en la forma solamente, en la forma de tener un quórum con un presidente y dos consejeros quizás, o un líder con dos asistentes, sino que debemos velar mucho más por el poder del sacerdocio que debe obrar y debe operar en cada poseedor de él. El presidente Monson, hace un tiempo atrás, nos decía que hay una necesidad de mayor espiritualidad a través del mundo. Y él continuó diciendo, a medida que llegamos a ser seres rectos, también llegamos a ser seres espirituales. Seguimos el ejemplo de Cristo en todo lo que hacemos. Eso es espiritualidad. Todas las necesidades de una estaca podrían ser cubiertas al incrementarse la espiritualidad de sus miembros. En nuestras reuniones de quórum, que no deben limitarse solo a una clase, ¿estamos trabajando para incrementar la espiritualidad de cada uno de sus miembros? ¿Estamos enseñando la doctrina de Cristo de manera de salir animados, de salir empoderados de cada una de esas reuniones? El presidente Boyka Packer dijo, la autoridad del sacerdocio está con nosotros. Después de todo lo que hemos correlacionado y organizado, ahora es nuestra responsabilidad de activar el poder del sacerdocio en la iglesia. La autoridad del sacerdocio viene por la ordenación. El poder del sacerdocio viene mediante una vida fiel y obediente al honrar los convenios y aumenta al ejercitar y usar el sacerdocio en rectitud. Entonces, queridos hermanos, no nos limitemos a haber sido un día ordenados al oficio de elder, ordenados al oficio de sumo sacerdote, sino que por medio de la rectitud personal de cada uno, no nos quedemos solo con la autoridad, una autoridad nominal, sino que el poder de Dios nos puede acompañar al entregar una bendición, al bendecir a nuestros hijos, al bendecir la Santa Cena, al llevar a cabo, al cumplir con cada una de las asignaciones y llamamientos que tenemos. Como el presidente Monson acostumbra a decir, aprendamos lo que debamos aprender, hagamos lo que debemos hacer y seamos lo que debemos ser. Yo quiero aprovechar esta ocasión, en que es la última que tengo, para dirigirme a ustedes en mi asignación actual, para agradecer a todos por estos años vividos en el área Sudamérica Sur. Estos 3 últimos años y los 4 anteriores que tuve en la entonces área Chile. Quiero agradecer por su amistad, por su cariño, por su amor,
por el gran cariño que siempre depositaron en mi esposa y en mí. Y decirles que sigamos todos adelante, animados, felices de trabajar en la obra del Señor. Yo les testifico que estamos en la verdad, que sin duda este es el reino de Dios sobre la tierra. Y el hecho de que el Señor haya confiado en nosotros su autoridad y nos da la oportunidad de contar con su poder es la bendición más grande que podemos tener, porque está asociada precisamente a poder contar con la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera que aprovechando este don del Espíritu Santo, el mayor don del cual podemos gozar en esta tierra, podamos prepararnos para recibir el más grande de todos los dones de Dios, que es la vida eterna. Que el Señor nos acompañe en la continuación de nuestra jornada por esta tierra. Aprovechemos cada momento, cada oportunidad, la confianza que el Señor nos ha dado, y ayudemos a tantos que hoy día están alejados de estas verdades, aquellos que han dejado de sentir, aquellos que se han olvidado de lo maravilloso que es formar parte del reino de Dios sobre la tierra. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.